Muy bien, vamos a leer Primera de Juan, lo que leímos el domingo pasado, capítulo 1 hasta 2:2. Y después solamente nos vamos a concentrar en los versículos de ahí que corresponden al día. Dice así: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído. Y de Él, hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz. Y en Él no hay ninguna tiniebla, ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos cometido pecado, lo hacemos pasar por mentiroso a Dios y su palabra no está en nosotros. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, o como dice otra traducción, la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Muy bien. Esta carta, repasamos un poquito, la está escribiendo el apóstol Juan a un grupo de iglesias del Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, y es una carta muy pastoral. Había pasado algo en esas iglesias, es que había un grupo, un tipo secta, que se había apartado de la iglesia con enseñanzas falsas y se estaba llevando gente de la iglesia. Entonces Juan escribe a los que quedan en la iglesia para decirles: ustedes tienen la verdad, ustedes tienen al Hijo, tienen la vida. Y les muestra las marcas de que ellos realmente tienen un cristianismo y un evangelio auténtico. Las marcas, dijimos, son 3. Les dice: ustedes creen que Jesús es el Cristo, Dios que vino en carne. ¿Es así? Entonces tienen la vida. Porque esta gente, los herejes, eran dualistas. ¿Se acuerdan que dualista es el que separa en extremos, ¿no? El espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo, ¿no? Un poco la filosofía griega viene de ahí, de que nuestra alma está encarcelada en un cuerpo. Entonces decían: no puede ser que Dios se haya hecho carne, se haya materializado. Y el evangelio es que Jesús es Dios hecho como nosotros, ¿no es cierto? Vino a salvarnos a nosotros y se hizo uno de nosotros. Así que creen en Cristo, la fe. La segunda marca es el amor. Ustedes se aman unos a otros porque nacieron de Dios. Solamente Dios nos permite amarnos a pesar de las diferencias que tenemos. Este grupo no se amaba. ¿Por qué? Porque dijimos que ellos eran llamados gnósticos. Tenían una gnosis, un conocimiento especial que estaba reservado para una élite. Entonces ellos se creían superiores al resto. No todos recibieron esa iluminación y despreciaban, y tenían en sus filas adeptos de segunda categoría. Pero Juan va a decir después: todos ustedes tienen la unción del Santo, no necesitan que alguien venga y les enseñe cosas nuevas y raras. Ustedes se aman, porque el amor
viene de Dios. Dios es amor. El cristiano no puede odiar. Aman. Se aman porque Dios es amor. El que ama ha nacido de Dios. Y la otra evidencia es la obediencia, ¿no? La fe en Cristo, el amor a los hermanos y la obediencia a Dios. Ustedes guardan sus mandamientos, porque el que está en el Señor y nació de nuevo no peca. No significa que nunca pecamos, significa que no persistimos y vivimos en el pecado. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy, porque claramente el texto que nos toca hoy habla sobre... Vamos a leerlo y me dicen ustedes de qué tema habla. A ver, porque es una palabra que se repite a cada rato. Piensen, ¿cuál sería el tema si tuvieran que predicar de este texto? ¿No? Vamos, dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que les anunciamos. Dios es luz, en Él no hay ninguna tiniebla, ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, estamos mintiendo y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, ¿cuál es el problema? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, si afirmamos que no hemos pecado, cada vez peor. Lo hacemos mentiroso, no es que estamos mintiendo a nosotros, lo hacemos mentiroso a Dios. Y su palabra no está en nosotros. Ahora, Juan escribe todo esto, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, un intercesor, que es Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. ¿Cuál es el tema ahí claramente? Lo menciona cada rato, pecado, 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 pecado. Alguien dijo que hace décadas atrás, cuando en una iglesia un pastor recurrentemente predicaba sobre el pecado, la gente se arrepentía y cambiaba. Pero en nuestra época, cuando un pastor recurrentemente predica sobre el pecado, la gente se arrepiente y cambia de iglesia o de pastor. Porque, ¿qué es lo que cambió? Esto no cambia, ¿no es cierto? No hay nada nuevo bajo el sol. Pero cambiaron las épocas y parece que la palabra pecado es una palabra arcaica, es del neolítico, es de antes. No, hoy no existe el pecado, existe el error, el desliz, ¿no? Además hay que ser tolerantes, ¿no es cierto? ¿Y quién puede decir que lo que el otro hace es pecado? Nadie puede ponerse por sobre su conciencia, ¿no? Bueno, la verdad es que en nombre de nuestro progresismo hemos quitado de los diccionarios la palabra pecado. Ahora, este texto nos habla sobre el pecado y nos dice cosas fuertes, pero también cosas lindas. Y vamos a llegar cuando Juan es muy pastoral acá, aunque te sacude y te da ¡pum! También te dice, hijitos míos. O sea, lo hace con ternura. Cuando alguien te muestra el pecado, ¿es el que más te ama? ¿O acaso vos dejás que tus hijos y nietos se equivoquen y les vaya mal? ¿Lo harías? Entonces, mostrarnos el problema del pecado es para nuestro bien, es porque Dios nos ama. Y vamos a ver algunas enseñanzas para tratar con este tema universal del pecado, ¿no? No hay nada más universal que el pecado. ¿O no? Todos compartimos eso, todos pecamos de distintas maneras acá. Ahora, lo primero que nos dice Juan es que si coqueteamos con el pecado, afectamos nuestra comunión con Dios y con los hermanos. ¿Ah? No hay que coquetear con el pecado. Fíjate lo que dice.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. De entrada te dice cómo es Dios. ¿Sí? Esto de que Dios es luz está simbólicamente en la Biblia a cada rato. Podríamos hablar horas mencionando elementos de esta simbología de Dios como luz, pero tiene que ver con su gloria, su esplendor, tiene que ver con que Él se revela a sí mismo como la luz muestra las cosas. Nadie lo enciende a Él es luz. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Yo soy la luz del mundo. Juan mismo cuando escribió su evangelio, en el primer capítulo dice, la luz venía a este mundo, la luz de la humanidad. Y nadie ha podido extinguirla, apagarla. La luz tiene que ver con guía, con mostrarnos el camino. ¿Vieron cuando un salmo dice, tu palabra es lumbrera mi camino, ¿no? Eres mi luz, mi salvación. La luz tiene que ver con la verdad. La oscuridad en la Biblia tiene que ver con el error. Y la luz tiene que ver con la perfección moral de Dios. ¿Sí? Dios es luz, significa que en Dios no hay nada de error, nada de maldad, nada de imperfección. Este Juan es el que dijo, Jesús vino, pero los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Porque en las tinieblas están ocultos y no sale a la vista lo malo. Pero los que creen se acercan a la luz. ¿Sí? Entonces, con todo esto tiene que ver y mucho más que Dios es luz. Ahora, fíjate lo que dice. Esta gente afirmaba que tenía los herejes, ¿no? Los gnósticos, que tenían comunión con Dios. Sin embargo, vivían en oscuridad, andaban en pecados. Entonces Juan les dice, momentito, si dicen que tienen comunión con Él, pero viven en el pecado, están mintiendo. ¿Por qué andaban en pecado esta gente? Porque como ellos decían, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, hacían dos cosas. O castigaban su cuerpo, han visto, ¿no? En la historia cómo algunos se autoflagelan y castigan su cuerpo con ayunos, algunos con latigazos religiosos porque quieren castigar su cuerpo que es malo. Pero el otro extremo que tomaban esta gente era que decían, bueno, si el espíritu es bueno, si el cuerpo es malo, lo que hacemos con el cuerpo no afecta al espíritu. Entonces, tomaban una vida totalmente licenciosa. ¿Sí? Entonces, a esta gente, Juan los corrige y dice, no podemos andar en el pecado y decir que tenemos comunión con Dios. Al contrario, tenemos que vivir en la luz y el que está en luz tiene comunión con otros y su Hijo, el Hijo de Dios, lo limpia de todo pecado. ¿Está bien? Ahora, dijimos que coquetear con el pecado neutraliza la comunión con Dios y con los demás. Fíjate que esto me llamó la atención. Juan no dice, el que se acerca a la luz tiene comunión con Dios. Es obvio. ¿Qué dice? ¿Tiene comunión con quién? Unos con otros. Es decir, que para Dios, tu comunión con Él implica comunión con el otro. O sea, no puedes estar en comunión con Dios y no estar en comunión con el otro. No puedes estar peleado con toda la iglesia, con tus hermanos, y decir, bueno, tengo comunión con Dios. O no podés andar con una vida oscura, minimizando el pecado, diciendo, bueno, no es tan grave, bueno, todo el mundo lo hace, y decir que tenés comunión con Dios. ¿No? Pero es interesante este componente, ¿no? La comunión con el hermano. Por más diferencias que hayan, comunión significa tener una unión en común, un mismo sentir, gracias a Cristo, que Él nos da la comunión. Entonces, el que está en la luz, ¿qué pasa? Está siendo limpio de su pecado. ¿Cómo es esto? Si está en la luz, no tiene pecado. Sí. Siempre tenemos algún pecado. Pero al acercarnos a la luz, estamos involucrados en ese circuito de limpieza que Él hace constantemente con nosotros.
Supongamos que ustedes vienen acá muy tempranito, ¿no? Muy tempranito en la mañana, y están las cortinas cerradas, está todo oscuro, empieza a amanecer, y corre una cortina y entra la luz del sol. Van a ver algo en ese reflejo del sol en el aire que antes no veían. ¿Qué es? Partículas de polvo. Porque la luz muestra el polvo. Si no hay luz, no se ve nada. Entonces, acercarnos a Dios, acercarnos a la luz, es empezar a darnos cuenta qué mal que estamos. Un síntoma de estar cerca de Dios es darte cuenta de que, ¿cuánto te falta? ¿Cuántos agujeros negros tenés en tu vida? Bueno, acá faltó una imagen que había puesto en la segunda, pero había una foto de un misionero que se llama David Brainerd. David Brainerd fue un misionero de hace 2 siglos a los indios en Estados Unidos, en un sector desértico, inhóspito. Este joven fue a predicar el Evangelio a los indios. Dice que recorría los bosques a caballo, dormía al aire libre, no tuvo hogar, no se casó para poder dedicarse a esto, y murió jovencito, 29 años. Un héroe de la fe, ¿no? Casi que la Iglesia Católica Romana lo canonizaría, digamos, equivocadamente, ¿no? Pero este cristiano abnegado y un ejemplo para nosotros, lo interesante es que cuando se encontró su diario personal, uno lo leía y él decía lamentarse por su corrupción moral. Él se lamentaba por su falta de oración y amor a Cristo. Él usaba para sí palabras calificativas muy fuertes, se llamaba un pobre gusano, un perro muerto, un miserable, indecible y despreciable. Ahora, o muchos, no cualquier, pero muchos psicólogos, terapeutas que escucharan esto dirían, bueno, tenía un problema de autoestima, ¿no? Bueno, no tenía un problema de autoestima. Él estaba cerca de la luz. Por más que con su pasión era servir a Cristo, él notaba la distancia enorme que había entre él y su Señor. Y de paso vamos a desmitificar lo que te dicen los psicólogos y los terapeutas hoy. Todo bien con la psicología, una herramienta de Dios para acompañarte, para bendecirte muchas veces. Pero te digo una cosa, la Biblia bien leída y estudiada mata al terapeuta. Analizá lo que te dice el terapeuta. El problema no es que te amás poquito y tenés que mejorar. El tema es que somos malos. Y cuando uno está más cerca de Dios, se da más cuenta de ese polvo que la luz de Dios ilumina y que tiene que ser tratado con la sangre de Jesús en nuestra vida. No se puede coquetear con el pecado. Eso nos aleja de la luz de Dios y nos aleja de los demás. Pero también Juan dice, el pecado entonces tiene que ser admitido, no negado y confesado. Fíjate lo que dice acá. Versículo 8 y versículo 10 son parecidos. Te dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Y en el 10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Muy parecidos, pero parece que en el 8 está hablando del pecado como una condición, porque el pecado está en tu ADN. No es que sos pecador porque haces muchas cosas malas, no. Pecás porque sos pecador. Desde el arranque, desde que naciste. Es tu esencia el pecado. Entonces, si estos herejes negaban la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano.
Y el 10 parece hablarse de pecados cometidos como actos, ¿no? Esa sería la diferencia. O sea, ¿quién de acá puede decir que hoy no cometió ningún pecado? Este fin de semana no cometió ningún pecado. Nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer con el pecado? Bueno, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas maneras. Hay que confesarlo. La palabra confesar, que usa acá Juan, es homologomen. Homologomen. No estamos aprendiendo griego acá ni mandándonos la parte. Pero fíjate, homo, ¿qué significa? Homogéneo. Exacto. Homo es homogéneo, algo de la misma genética, de la misma sustancia. ¿Sí? Una mezcla homogénea. Homologomen. Logomen es palabra, decir. Entonces, ¿confesar qué es? Cuando decimos confesamos a Dios, es decir lo mismo que Dios. Es mirar lo que hemos hecho, por ejemplo, hemos mentido. Y decir, Dios dice que eso es mentira y está mal y es pecado. Bueno, yo confieso a Dios, me pongo de acuerdo y lo llamo de la misma manera. Lo llamo mentira, pecado. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es confesar. Es ir a Dios y decirle, mira, lo que hice está mal, porque para ti está mal. Y lo lindo es que Dios hace algo cuando hacemos eso. ¿Qué hace? Nos perdona, nos limpia. 0 kilómetros, no pasa nada. Hemos cantado, al fondo del mar echa nuestra maldad. Es una forma gráfica de decir, Dios no se olvida, no se acuerda de tus pecados. No es como aquel que te perdona a medias y bueno, pasan el tiempo, una nueva pelea y te pasa factura, ¿no? No, Dios se olvida, te limpia, borrón y cuenta nueva. Y lo hace porque Él es fiel y justo. Esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, pero es maravilloso, porque Él es fiel, Él cumple su promesa de que va a perdonar al que se acerca a Él con arrepentimiento y fe. Amén. Pero Él podría haber dicho, Dios es fiel y bueno, Dios es fiel y amoroso y te perdona. Dice, Dios es fiel y justo. Y uno diría, bueno, la justicia tiene más que ver con la retribución. O sea, si vos vas y le decís a Dios, lo que hice está mal, lo justo que sería, ¡pum!, penitencia por lo menos, ¿no? 5 Padre Nuestro, 18 Ave María, 30 Rosarios, limpiar la iglesia, servir el desayuno de culto unido. No. Cuando Dios nos perdona, ejecuta justicia. ¿Por qué? Porque mira la cruz y recuerda que ahí fue pagado ese pecado. Jesús es tu justicia. Todo lo que hacemos y le confesamos a Él fue clavado en la cruz hace 2000 años. Entonces Dios renueva esa obra de Cristo sobre nosotros y nos limpia de todo pecado. La única manera de tratar con el pecado en nuestra vida es Cristo, su sangre, su cruz. Ahora, uno podría decir, bueno, si todos pecamos, si cuando pecamos tenemos perdón, entonces no hay problema con pecar. No, momentito. Les escribo estas cosas para que no pequen. Queridos, no pequen, eviten el pecado. El pecado debe ser evitado. Para el religioso, pecar es quebrar leyes y listas de cosas para hacer y no hacer. Pero para el que está en la luz, el que ama a Dios porque Dios lo amó primero, pecar es ofender el corazón de Dios. No queremos ofender a nuestro Salvador. Entonces, acá el tema no es tener una vida impecable, nadie la puede tener, pero el pecado no te puede divertir y causar placer mayor que agradar a tu Señor. ¿Me explico? Ahí va Juan.
¿Ponemos esto? ¿Se puede poner? Bueno, ese es un reel que vi en estos días en el celular y me pareció lindo como para recrear un poco esto, pero también para reflexionarlo. Mirá, vamos. Dice, cuando estás a solas con tu pareja, tu novia, pero eres cristiano. Muy bien. Muy bien. Me acuerdo que en los campamentos, cuando éramos jóvenes con Karina, bueno, somos jóvenes todavía, che, pará un poquito, Graciela, somos jóvenes. Había parejitas, y en la noche, bueno, las parejitas iban a conversar ahí, pero estaba oscurito, entonces el director del campamento decía, muchachos, aplaudiendo, siempre aplaudiendo. Se entiende, ¿no? Por qué es. Pero bueno, alguno entendió, silbando. Pero me pareció muy inocente, lindo, ¿no? Una pareja de novios, exagerado, ¿no? Están solos y antes de darse un beso, ¡no! ¡Vamos! Y se ponen a reprender y a cantar. Pero, digamos, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero qué lindo tener esa pureza de que quiero agradar a mi Señor en mi relación de noviazgo, en mi trato, en mi matrimonio, en mi día a día, en cómo me porto en el trabajo, en todo detalle. Quiero agradar a Dios cuando los otros me ven, cuando los otros no me ven, cuando la luz, que es Dios, siempre me ve, ¿no? Pero necesitamos volver a eso, a tener un temor de Dios y no coquetear con el pecado, ¿no? Rechazarlo de plano. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Reforzando esto de Juan, hijitos, les escribo para que no pequen. Jesús decía, si tu mano te hace caer en pecado, ¿qué tenés que hacer? ¡Cortala! No estaba hablando literalmente, pero estaba diciendo, toma medidas extremas. Si esa relación te hace deshonrar a Dios, cortala antes que empiece. Si ese hábito, si eso que estás mirando, si esto que están consumiendo te aparta de Dios, apártate. El pecado es algo para evitar. Y por último, dice, Cristo es el remedio para el pecado. Hoy y siempre. ¿No? ¿Lo decimos juntos? Cristo es el remedio para el pecado. ¿Está? ¿Otra vez? Cristo es el remedio para el pecado. Solo Cristo. Y fíjate lo que dice estos textos maravillosos. Dicen, si alguno peca, tenemos abogado ante el Padre, intercesor, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. 3 cositas rápido. Nombra a Jesús abogado, justo y propiciación. Abogado, paracletos. Jesús aboga por vos ante la perfección de Dios. Jesús intercede por vos. Fuera de Jesús, estamos en el horno. Esta semana de vuelta leí ese meme buenísimo. Dice, imagínate que Dios la próxima madrugada quisiera terminar con el mal en el planeta. ¿Alguno amanecería el lunes? Claro que no. Pero pese a nosotros tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo. Él se hizo hombre, sin pecado. El justo murió por los injustos. Dice Jesucristo, el justo. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 3. Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Así que abogado, justo, y después dice que es la propiciación por nuestros pecados. Una palabra de alta gama. Una palabra fuerte teológicamente. Cristo es tu propiciación. Mirá, a Jesús, dice Romanos 3, Dios lo exhibió públicamente, lo mostró como propiciación por su sangre a través de la fe. Y fíjate lo que dice Juan más adelante en esta carta.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esta figura me encanta porque esto es la propiciación. Viene el castigo y la propiciación se pone en el medio. Esa es la propiciación. Es un término que se usaba en religiones paganas. Mirá ahí la columna del medio, por favor, que dice propiciación en religiones paganas. Porque las religiones paganas de ese tiempo, los dioses eran caprichosos, egoístas. Si ustedes leen la mitología griega, se pelean entre sí los dioses, se ponen celosos por los hombres, les exigen cosas, comida, culto, ¿sí? Bueno, así eran los dioses en que creía la gente, inmorales, egoístas. Entonces, ¿cuál era el objeto de la propiciación? Ofrecían vegetales, animales, a veces bebés, para calmar el furor, el enojo y la ira de los dioses. Los hombres ofrecían ese soborno, ese cohecho a los dioses paganos. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso era la propiciación. Entonces, ¿qué hace Juan? ¿Qué hacen los autores bíblicos? Toman esa palabra y dicen, Cristo es nuestra propiciación frente al Creador. Pero un momentito, hay grandes diferencias acá. Porque la causa de la propiciación pagana eran caprichos de los dioses. Acá la causa es que Dios es justo, perfecto. La santidad de Dios es la causa. En las religiones paganas, los objetos para ofrecer como propiciación, ¿qué eran? Vegetales, animales, seres humanos. El objeto de la propiciación, ¿quién es acá? Cristo mismo. Él es nuestra propiciación. ¿Y quién ofrecía ese soborno? Bueno, los seres humanos, a los dioses. Pero en el Evangelio, lo que verdaderamente ocurrió una vez en la historia, Dios mismo se ofreció. Él es el objeto de la propiciación y el sujeto, el que se ofrece. Tremendo, esto es tremendo, queridos. Cristo es nuestra propiciación. Esto es una declaración poderosísima. Cristo hace que el Padre no esté airado con los suyos, sino que todo sea propicio ahora a Él. Ahora, ojo, no tenemos que ver acá como el Padre enojado y malo y Jesús el bonito, no. El Padre y el Hijo son uno, acuérdense. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, dice Pablo a los Corintios. Bueno, repasamos. No se puede coquetear con el pecado. Nos tornamos mentirosos. Nuestra vida es religiosa, pero no es evangelio. Perdemos la comunión con los hermanos, con el Padre. Tenemos que admitir y confesar el pecado. Evitarlo a toda costa. Y nunca olvidar que el único remedio a nuestro pecado pasado, presente y futuro es ¿quién? Cristo, el abogado, el justo, nuestra propiciación. Termino con esta frase de Tim Keller. Dice, a la misma vez, sos más pecador de lo que te podés imaginar. Pero sos más aceptado y amado por Dios de lo que podés esperar. Amén. Por eso le adoramos, ¿no? Porque a pesar nuestro, Él nos ama, nos acepta en Cristo. Así que bueno, vamos a participar de la cena, con este gozo que nos da saber que Cristo es nuestro abogado, que estamos bien con el Padre. No por nosotros, sino por Él. Amén.